tardes, mi nombre es Carlos Troches, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el Centro Universitario Regional Santa Rosa de Copán. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los éteres, correspondiente a la asignatura de Química 2 de 10º grado. Empezamos con una pregunta: ¿qué son los éteres? Los éteres son compuestos en los que un átomo de oxígeno está enlazado a dos grupos alquilo o arilo mediante la siguiente estructura. R es un grupo alquilo, AR es grupo arilo, que es un fenilo o algún otro grupo aromático. Nomenclatura según IUPAC. Como tenemos diferentes reglas, vamos a trabajar la número 1. Los éteres pueden nombrarse como alcoxi derivados de alcanos. Nomenclatura IUPAC sustitutiva. Se toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra el alcóxido como un sustituyente. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos dos cadenas de carbono enlazadas a un átomo de oxígeno. En el lado derecho tenemos una cadena de carbonos de 2. Entonces, por lo tanto, es un etil, pero en este caso lo vamos a nombrar como un alcano. Entonces va a ser terminación ano. Entonces sería en todo caso un etano. Pero al lado izquierdo, después del oxígeno, tenemos un carbono. Y para uno es el grupo metil, pero en este caso lo vamos a llamar metoxi por la regla que nos está diciendo que al nombrarse como alcoxi derivados de los alcanos. Entonces, el nombre de esta estructura nos quedaría como metoxietano. Y si tuviéramos 3 carbonos en el lado derecho después del oxígeno, sería un propano. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos dice la regla número 1. Para ello vamos a resolver unos ejercicios que se nos van a presentar a continuación. Bueno, se nos presenta una serie de ejercicios, en este caso son 3 ejercicios los que vamos a desarrollar. Tenemos como número 1, tenemos una estructura que al lado derecho del oxígeno tenemos 2 carbonos y también a la izquierda tenemos 2 carbonos. Por lo tanto es un etano, y al lado izquierdo lo vamos a llamar como etoxi. Entonces el nombre de esta estructura lo quedaría como etoxietano. Tenemos el ejercicio número 2. Tenemos una cadena de 5 carbonos, por lo tanto es un pentano. Pero en el carbono 2 tenemos un grupo metil, pero lo vamos a llamar con el término oxi. Entonces, 2-metoxipentano. Si tuviéramos un sustituyente, un grupo etil, entonces sería 2-etoxipentano, pero en este caso tenemos un grupo metil. Tenemos el número 3, tenemos una cadena de 4 carbonos, pero en el carbono 1 tenemos un éter, pero contiene un carbono, entonces es un metoxi, 1-metoxi. Siempre vamos a escribir el localizador donde está el sustituyente. Entonces el nombre de esta estructura quedaría como 1-metoxibutano. Regla número 2. La nomenclatura funcional, según IUPAC, nombra los éteres como derivados de dos grupos alquilos, ordenados alfabéticamente terminando el nombre en la palabra éter. Pero los sustituyentes los vamos a ordenar alfabéticamente. Entonces tenemos una cadena de 2 carbonos, por lo tanto es un etil, y tenemos un grupo metil. Pero la regla dice que vamos a terminar el nombre de la estructura con la palabra éter. Entonces nos quedaría como etil, metil, éter. Si lo colocamos metil, etil, éter, entonces estaría malo el nombre de la estructura, ya que no estamos siguiendo lo que nos dice la regla número 2. Se nos presenta una serie de ejercicios
para poder poner en práctica lo que es la regla número 2. Entonces tenemos al lado del átomo de oxígeno, a ambos lados, tenemos 2 carbonos, por lo tanto es un grupo etil. Entonces agrupamos estos ambos, lo que tenemos a ambos lados, entonces los quedaría como dietil, pero siempre finalizamos con la palabra éter. Entonces el nombre de esta estructura quedaría como dietil éter. Tenemos el ejercicio número 2. Tenemos en color azul una cadena larga de carbono de 4, entonces es un butil. Y tenemos un grupo metil y terminamos con la palabra éter. Entonces el nombre de esta estructura quedaría como butil metil éter. Tenemos el ejercicio número 3. En su cadena más larga contiene 5 carbonos, por lo tanto sería un pentil. Entonces nombramos alfabéticamente metil, pen, 2-il, éter. Tenemos la regla número 3. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un carbono y los 2 átomos de hidrógeno por un oxígeno. En un ciclo, la numeración comienza en el oxígeno y se nombran con el prefijo oxa seguido del nombre del ciclo. Tenemos el ejemplo número 1 para poder poner en práctica lo que nos dice la regla número 3. Tenemos un ciclo de 3 lados. Si ustedes se fijan, es un triángulo y acá tenemos lo que es el átomo de oxígeno. Utilizamos el prefijo oxa seguido del ciclo. Oxaciclo, pero tiene 3 lados. Este ciclo es un propano. Tenemos el ejercicio número 2. Tenemos el átomo de oxígeno y tenemos un rectángulo. Un rectángulo tiene 4 lados. Oxaciclo butano. Si tuviéramos un ciclo de 5 lados, sería oxaciclo pentano. Tenemos ejercicios para poder poner en práctica lo que nos dice la regla número 3. Tenemos el ejercicio número 1. Tenemos un ciclo de 5 lados, pero acá le vamos a colocar localizadores porque tenemos un sustituyente. En este caso es el bromo. Entonces tenemos 1, 2. En el carbono 2 tenemos un bromo. Entonces colocamos primero el sustituyente do-bromo. Oxa, utilizamos el prefijo oxa. Ciclo pentano. Tenemos el ejercicio número 2. Tenemos una estructura de 6 lados que es un hexano, pero en el carbono 3 tenemos un grupo metil, 3-metil oxaciclohexano. Si tuviéramos un grupo etil o un grupo propil, pues en el carbono 2 también lo colocaríamos, pero los ordenaríamos alfabéticamente. En conclusión, los éteres constituyen una clase de compuestos muy importantes debido a lo extraordinariamente difundido que se encuentra en la naturaleza. Y terminamos con una frase: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. John Dewey. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.